Comunidade peruana na Bonaire a celebrar 25 anos de independência. Robbie Bailon dá detalhe riba a essência de fecha aqui. Diana Villanueva, coordenador do Consulado de Peru, dá também e enfatizar o Consulado de Ajuda peruano na Bonaire para tramitar de documento de maneira celular. Pueblo de Bonaire y residentes peruanos en Bonaire. Hoy es un día especial para todos los peruanos en el mundo, ya que se celebra la Día de la Independencia, los 205 años de independencia de nuestro país de Perú, y razón por la cual hoy estamos haciendo una pequeña reunión aquí en la comunidad peruana. Y también les hago una invitación para el día primero, donde se va a festejar. Hay comidas peruanas, música peruana y bailes típicos peruanos, lo cual están invitados cordialmente para ese día. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos a celebrar nuestros 205 años de independencia. También agradecer a la prensa por estar aquí y por tener en cuenta nuestra celebración. Como coordinadora del Consulado de Perú en Panamá, quiero dar mis más sinceros agradecimientos a toda la comunidad peruana aquí en Bonaire. ¿Establecen a Bonaire? No, ainda no. Es un comité aqui na Ananta para paspor, para cosas de maneira conta visa. Também nós tra DNI na Peru assim não tá chama, pero aqui na esta visa na cédula me tá quer. Sí, pero el peruano que tiene meter, por ejemplo, de un documento por así vía sí. Es ellos probar. Sí. Entonces, vos por visa no su nombre, toma contacto. Sí, mi nombre es Diana Villanueva, a mí es representante del Consulado de Perú en Panamá. Mi número de teléfono está 367-3932. Entonces, ¿nunca está interesado? Sí, es un que está interesado en traer cosas de papel, documento, hace cualquier cosa, por tomar contacto conmigo, entonces ya, me por traer una cita, un aspra, entonces ayude. Xiomara Villanueva, secretária da Comunidade Peruana aqui na Bonaire, expressar sua profunda gratitude e arriba palavra de felicitação na tour compatriota de enquadro de celebração de nan patria. Se celebra el 205 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, que celebra cada 28 de julio. Es por eso que el día de hoy estamos reunidos acá para poder realizar lo que es el izamiento de la bandera, para poder cantar el himno nacional, tanto de Perú como de Bonaire. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos acá peruanos, estamos residiendo en la isla de Bonaire. De todas maneras, es también dar como un homenaje y un agradecimiento a la isla que nos ha recibido con tanto cariño, con tanta hospitalidad, a todos los peruanos que vivimos aquí ya hace muchísimos años, algunos quizás hace poco, pero la mayoría pues de acá tienen muchos años viviendo acá en Bonaire. Y creo que este evento es más que nada para conmemorar el aniversario de nuestro país y de igual manera para poder reiterar pues nuestro orgullo, ¿no? Nuestro orgullo de ser peruanos. Y ¿qué más les puedo decir de Perú? Solamente invitarlos de todas maneras siempre a poder conocer, si tienen la oportunidad de viajar, poder conocer Perú, porque es un país lleno de riquezas, maravillas peruanas, inclusive la gastronomía. Somos uno de los países número 1 en la gastronomía, entonces invitarlos si tienen la oportunidad de conocer y también invitarlos, tal cual lo hizo el presidente, el día sábado, 1 de agosto, que es el día central, que se va a celebrar la fiesta de Perú, donde va a haber platos típicos, van a haber bailes típicos, entonces invitarlos, están todos cordialmente invitados para ese día, para poder quizás gozar un poquito de nuestra gastronomía y nuestra cultura, ¿no? Para que sean un poquito más testigos de lo que significa ser peruanos.